Pues sí, lo que estás a punto de escuchar no es broma. Esta banda punk, esta que ves aquí, insultó y humilló a AC/DC. Y aunque suene increíble, puede que hayan tenido sus motivos. ¿Cuáles fueron esos motivos? Mejor veamos qué pasó. Era el año 1976 y había una banda llamada The Stranglers, o Los Estranguladores, que tuvo el atrevimiento de insultar a la banda de los hermanos Young. Bueno, todo empezó, como dije, en 1976, una noche en algún club del norte de Inglaterra. Era una noche tremenda, pero por razones del cruel destino, The Stranglers, o Los Estranguladores, se cruzaron en el camerino con AC/DC. Apenas vieron a la banda de origen australiano con raíces británicas, Le soltaron un comentario despectivo del cual vamos a hablar ahorita. y ojo con esto, porque no fue una crítica disimulada, ni una mirada fea, ni un sarcasmo o indirecta. No, fue algo dicho en voz alta, directo en la cara y con toda la intención de fastidiar y arruinarle el día a cualquiera. De esos momentos tensos e incómodos donde todo el cuarto se queda en silencio por un segundo y sabes que algo se va a desatar. Le soltaron un comentario bastante despectivo, el cual fue: hippies, o sea, malditos hippies. Sí, así, sin asco, sin pudor, sin filtro. No se sabe con exactitud quién de los estranguladores fue el que lanzó el insulto, aunque yo particularmente pienso que fue Rat o JJ, que eran los más crudos y malcriados de la banda. ¿Por qué los habrían llamado hippies? Esa es la pregunta del millón. Aquí mi teoría. Después ya me dirás tú qué piensas. The Stranglers, aunque no eran 100% punk rock, se caracterizaban por ser bastante histriónicos y rudos a la vez, y ser muy pero muy malcriados con sus letras. AC/DC, por su parte, eran más mainstream, clásicos y digeribles. El blues rock y rock pesado estaba algo moribundo para fines de los 70s, al menos en la isla de Gran Bretaña. El punk rock era lo que estaba empoderado con The Clash, Sex Pistols, The Buzzcocks, Susie and the Banshees y por supuesto The Stranglers. Al ver a unos señores con pelo largo, ropas holgadas y un tipo con uniforme escolar, pues no lo consideraron lo suficientemente maduros en la música, asociándolos quizás a un movimiento que para la fecha ya era objeto de olvido, prejuicios y mala fama. Además que quizás sintieron que la banda AC/DC eran como una especie de traidores a la patria por reconocerse más australianos que británicos, a pesar que los únicos australianos eran el baterista y el bajista de ese entonces. Bueno, pues todo eso en conjunto pudo haber dado el atrevimiento suficiente a los estranguladores como para lanzar tan incendiario insulto. Bueno, continuando con lo que pasó aquella noche, como era de esperarse, el más rudo de AC/DC, Bon Scott, el vocalista y rostro de la banda, no se quedó callado y respondió: ¿qué dijiste, cabrón? Y ahí mismo empezó la tensión. Malcolm Young tuvo que ponerse en medio para calmar a su compañero y decir algo así como: déjalo, vamos a hablar en el escenario. Y eso no fue cualquier frase. En el mundo del rock, decir nos vemos en el escenario es como decir te voy a destruir, pero con música. Es una amenaza elegante pero igual de peligrosa, porque cuando una banda como AC/DC subía con rabia, no había quien los bajara del podio. Como ya saben, Bon Scott era conocido también por su actitud caótica, sobre todo después de sus borracheras. Estoy seguro que si Malcolm Young no hubiese aparecido, esto hubiese sido una notición, algo así como Bon Scott golpea a los estranguladores. Sin embargo, la tranquilizante voz de Young optó por los hechos y no por las acciones, dejando claro que no necesitaban pisar el palito de unos quizá envidiosos o malhumorados sin demostrar quiénes eran en los escenarios. Y así fue. AC/DC subió con toda la rabia y soltaron un show de 25 minutos que, según Malcolm, voló el lugar por los aires. Y no lo dudo, de hecho tú tampoco, sobre todo si has estado en un concierto de AC/DC. Bien, al terminar bajaron, entraron al camerino y dijeron: ¿no que muy gallitos? ¿Qué era lo que habían dicho? Vuelvan a llamarnos hippies, pues. Y según Malcolm, los Stranglers se quedaron callados con la boca abierta, como diciendo, pues estos tipos nos callaron la boca, definitivamente. AC/DC no solo les dieron una lección de humildad, sino también de superioridad, aunque también debemos reconocer que ambas bandas son muy diferentes. Mientras que AC/DC son más blues, The Stranglers son más histriónicos con el teclado y sus presentaciones enérgicas. Años después parece que hicieron las paces y ambas bandas tocaron en Wembley, junto a The Who Y Nils Lofgren, frente a una multitud inconmensurable. The Stranglers, con su poderoso bajo y los solos de teclado a los Ray Manzarek, les hicieron ganarse un lugar al lado de bandas tan poderosas como AC/DC y The Who. En un concierto que, dicho sea de paso, no es que haya sido tan documentado como otros. Y piénsalo por un segundo, estar en el mismo cartel que The Who y AC/DC no era poca cosa. Era como ser invitado a la mesa de los gigantes. En pleno 1979, Wembley no era un escenario cualquiera.
cualquiera. Era un campo de batalla sagrado donde solo las bandas con agallas podían dejar huella. Y ahí estaban ellos, los Estranguladores, dejando claro que no eran solo una moda punk nada más, sino una banda que sabía pelear con estilo. Si comparamos la trayectoria de AC/DC con The Stranglers, pues tenemos más de 5 años de diferencia. The Stranglers tuvieron un gran empuje con sus 2 primeros álbumes, sin embargo AC/DC jamás pararon, ni siquiera cuando Bon Scott fallece, sino que supieron reinventarse sin tampoco ser infiel a su estilo, expandiendo su mercado por todo el mundo. Mientras que The Stranglers, luego de su tercer álbum y la salida del guitarrista, se mantuvieron como una banda de culto con más predominancia en Europa. Ahora, en cuanto a calidad musical, pues sería un poco complicado hablar de esto, ya que son géneros totalmente distintos, pero podríamos hacer analogía al virtuosismo de Young con sus solos de blues y los solos de teclado de Dave Greenfield. Ahora, en cuanto a potencia escénica, pues The Stranglers quedan chicos si los comparamos con el control de escenario de Bon Scott y Brian Johnson. Y bien amigos, eso fue lo que pasó en Inglaterra una noche de 1976. No es que me lo esté inventando, está documentado y lo pueden buscar por ahí. Y dime, ¿crees que los Estranguladores se pasaron de insolentes? ¿O solo fue una muestra de su arrogancia musical? Porque así eran los Stranglers o Estranguladores, rebeldes y arrogantes. Y sí, puede que hoy esto solo sea una anécdota curiosa. Pero si lo piensas bien, esa pequeña tensión en un camerino del norte de Inglaterra fue el reflejo de una época en la que el punk y el hard rock eran 2 mundos que no se tocaban, hasta que lo hicieron. Los 70s fueron años salvajes, sin diplomacia. Bastaba una mala mirada o una palabra de más para que estallara una guerra entre bandas. Pero también fueron años de música intensa, visceral y de artistas que no se medían. Hoy ambas bandas dejaron su huella, cada una a su manera. AC/DC como una máquina imparable de rock, The Stranglers como una banda de culto que nunca bajó la cabeza. ¿Tú con cuál te quedas? ¿Con la furia eléctrica de AC/DC o con la irreverencia sucia de los Stranglers? Déjame saberlo. Si llegaste hasta aquí, gracias de verdad. Tal vez esta historia te tocó más de lo que pensabas. ¿Ya le echaste un vistazo a mis otros trabajos? Hay más historias de artistas, tragedias, turismo musical y canciones que dejaron marca. Suscríbete si aún no lo hiciste. Y nos vemos en el próximo video. Cuídate mucho.